Hello everybody, welcome to English at Home. Today we're going to talk about past continuous tense. Hoy vamos a hablar del pasado progresivo. ¿Qué es el pasado progresivo? Son las acciones que se estuvieron realizando en el pasado. Entendamos bien, acciones que estaban siendo realizadas en el pasado. Terminaciones endo, ando. Estuve cocinando, estaba lavando, ella estaba trabajando, etc. Los dos verbos to be para este tiempo serán was and were. Como es en pasado, será entonces verbo to be en pasado was and were. Was para singular, were para plural. ¿Cuáles son los pronombres que corresponden a cada sujeto? I, he, she, it. Para singular. Plural, where sería we, you, and they. Ok, esta es la estructura básica del pasado progresivo. No podemos olvidar el ing en los verbos con los cuales vamos a trabajar el día de hoy. Past continuous tense. Vamos a hacer entonces oraciones afirmativas para comprender mucho mejor el pasado progresivo. Si yo digo, yo estuve jugando fútbol, ¿cómo sería? I, verbo to be, was, singular. Jugar, play. Como tengo que decir jugando, no debemos olvidar el ing, como dijimos al comienzo. I was playing, y le damos complemento, soccer. I was playing soccer yesterday. Podemos decir ayer para dar una frecuencia, un tiempo respectivo. I was playing soccer yesterday. Como digo, ellos estaban viendo televisión. They. ¿Cuál es el verbo to be para ellos? En pasado, were. They were. Ver televisión. Watch TV. No se nos puede olvidar lo que dijimos. ING a los verbos. Watching. They were watching TV at home. Podemos decir en esta oración. Ellos estaban viendo televisión en casa. ¿Ok? They were watching TV at home. Una más. Ella estaba cocinando. Como digo, she. Verb to be para ella, singular, pasado, was. Verbo cocinar, ¿cuál es? Cook. ¿Qué tengo que hacer entonces? Cooking. She was cooking. ¿Qué estaba cocinando? Complementémosle, pasta. She was cooking pasta. Ella estaba cocinando pasta o espagueti. Oraciones afirmativas en pasado progresivo. ¿Qué tal entonces hacemos oraciones en negativo? ¿Cómo voy a decir entonces? Yo no estaba jugando fútbol. I. Auxiliar verbo to be, was, ya lo conocemos, y como va en pasado, tenemos que negar el auxiliar. I wasn't playing. El verbo en oración negativa debe quedar también con ing. I wasn't playing soccer. No estaba jugando fútbol. Como digo, ellos no estuvieron o no estaban viendo televisión. They. ¿Cuál es el auxiliar verbo to be? They were, y como es negativo, el negativo de were será weren't. They weren't. El verbo es watch TV. No puede faltar el ing. They were watching. They weren't watching TV at home. Por decir un complemento. ¿Ok? Estas son entonces las oraciones negativas. Wasn't, I wasn't playing soccer. They weren't watching TV. Negative. ¿Qué tal y aprendemos las formas interrogativas? Dice que para hacer una interrogativa inició con el verbo to be al comienzo de la oración. Was. Estuvo o estaba. Was she, sujeto. Was she cooking pasta? Recuerden,
Siempre el ing va en todas las oraciones, tanto positivas, negativas e interrogativas. Was she cooking pasta? Y cerramos signo de pregunta, question mark. Was she cooking pasta? Como digo, ¿estaban ellos jugando fútbol? Empiezo, ¿cómo sé que va were? Porque voy a mencionar a ellos. Were they, plural, ellos, were they, ¿cuál es el verbo? Playing, no se nos puede olvidar, el ing. Were they playing soccer? Ok, were they playing soccer? Cerramos pregunta, question mark. Were they playing soccer? Ok, esta es la forma entonces, las de yes or no question. ¿Qué tal entonces si aprendemos las WH question? ¿Cómo serían esas WH question? ¿Dónde, cómo, cuándo, quién, etcétera? What? Vamos a hacer un ejercicio con what. ¿Qué estaba haciendo ella ayer? Por ejemplo, what, como me refiero a ella, sigue el auxiliar was. What was she do, que es el verbo hacer, pero como tiene que ir haciendo, doing. What was she doing? Si le doy un complemento, podemos decir yesterday. ¿Qué estaba ella haciendo ayer? Y cierro pregunta. What was she doing yesterday? ¿Qué estaba ella haciendo? Miren, WH question. ¿Dónde estaban jugando fútbol? Puedo preguntar. ¿Cuál es la palabra interrogativa? ¿Dónde? Where. ¿A quién vamos a referirnos? ¿De quién? De ellos. Sería entonces where. Where, porque estamos en plural. ¿Quiénes? Ellos. Where were they? ¿Y qué estaban haciendo? Playing. Where. ¿Dónde? Where were they playing? Aquí queda entonces la oración. Where were they playing soccer? Podemos complementar entonces. ¿Dónde estaban jugando fútbol? What was she doing yesterday? Where were they playing soccer? Observen el orden de la oración en su forma interrogativa. Tengamos en cuenta unas reglas en los verbos en el tiempo progresivo, ya sea presente o pasado, que es este caso. Una de las reglas es a los verbos que tenemos con una vocal en medio de dos consonantes, debemos escribirlo de esta manera. Agregamos la última consonante, la duplicamos y le agregamos ing. Esto en cuanto a los verbos con vocal en medio de dos consonantes. Por ejemplo, run. Tenemos a swim. Swim, sucede lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir swimming. ¿Qué hago? Duplico la última consonante y le agrego ing. Muy bien, vamos con otro verbo. El verbo get, obtener. Pasa lo mismo. Duplico la última consonante por tener una vocal en medio de las dos. Y agregamos ing. ¿Ok? Vamos entonces con los verbos que terminan en e. La regla es muy fácil, muy sencilla. Los verbos terminados en e, a la hora de ponerlos en progresivo, debo cambiarlo por ing, o sea que la e ya no va. Dancing, alright. Dance, dancing. Ride, el verbo pasear o montar bicicleta. Ride, riding. Quedaría entonces riding. Le agrego ing, cambiando la e por supuesto. Ok. Ok, esto es pasado progresivo. Nos vemos la próxima clase. Thank you very much. See you next class.